La comunidad de propietarios estaba demoliendo mi casa a orillas del lago por cuotas que ni siquiera debía. Cuotas de una asociación de la que nunca había formado parte. Volvía de 6 semanas en la carretera visitando a mi hija y a mis nietos en Barcelona. Solo para encontrar una excavadora destrozando las paredes que yo mismo había levantado con mis propias manos 22 años atrás. Incluso aplastaron el piano de mi difunta esposa María. El que tocaba cada noche. Con su música flotando sobre las aguas del lago de Sanabria. El capataz me empujó un papel a la cara. Con una sonrisa torcida en los labios. La firma al final era la mía. Salvo que no lo era. Ahora perteneces a la comunidad. Dijo. Ese fue el momento en que mi mundo se partió en dos. La vida que había construido y la guerra que nunca pedí. 6 semanas antes había cerrado con llave la puerta de mi casa. Convencido de que todo seguiría esperándome a la vuelta. Aquella mañana. Cuando giré la autocaravana hacia el camino de grava. Solo pensaba en tomarme un café en el porche. Eran poco más de las 6. El sol bajo teñía de naranja la superficie del lago. La niebla se enroscaba sobre el agua. Suave y casi sagrada. Las ruedas crujían sobre la grava. Ese sonido que siempre significaba que estaba en casa. A salvo. Pero entonces lo olí. No era humo de leña. Ni pino fresco. Era algo más agudo. Amargo. El olor que más odiaba en mis 30 años como jefe de bomberos. Gasóleo. Polvo. El aliento agrio de la destrucción. Mi pie soltó el acelerador. El pecho se me cerró. Rodeé la última curva. Y allí estaba. Una excavadora agazapada en mi jardín como una bestia. El brazo colgando escombros de las fauces del cubo. Hombres con cascos amarillos pululaban por la finca con la indiferencia de quien cumple rutina. Nubes de polvo subían al cielo pálido. Tapando el sol. Donde había estado mi casa solo quedaba ruina. Mi porche de madera. La ventana de la cocina. El tejado que había colocado teja a teja todo reducido a escombros. Aparqué la autocaravana de golpe. Ni siquiera apagué el motor. Mis botas pisaron la grava con un golpe seco y avancé tambaleándome. La casa que había construido tabla a tabla 22 años atrás ya no existía. El porche donde María y yo tomábamos café cada mañana estaba hecho astillas. La pared del salón se inclinaba como una lápida torcida. A través del hueco de la cocina se veía el lago. Sereno. Indiferente. Y entonces lo vi. Medio enterrado bajo placas de yeso y tejas. El piano. La madera de caoba hecha pedazos. Las teclas esparcidas por la tierra como dientes rotos. Aquel piano había sido mi regalo por nuestro 25º aniversario. Cada tarde María se sentaba allí. Sus dedos arrancando himnos al aire mientras el lago llevaba la música al otro lado. Incluso después de que se fuera. Yo lo pulía porque era lo único que me hacía sentir que ella seguía aquí. Ahora solo era basura. Algo dentro de mí se rompió. Mis piernas me llevaron hacia adelante antes de que mi cabeza pudiera detenerlas. Un hombre con chaleco naranja me interceptó. Llevaba un portapapeles como si fuera un escudo. Su cara era de cansancio e impaciencia. Como si yo fuera solo otra línea en su agenda. Señor. No puede estar aquí, dijo con voz plana. Esto es una zona activa de demolición. Miré de él a los escombros y otra vez a él. Mi voz salió rota. Esta es mi casa. Suspiró. Pasó la hoja del portapapeles. Se notificó. Lleva 6 meses atrasado en las cuotas de la comunidad. La primera carta salió hace medio año. Las palabras me resonaron en los oídos. Cuotas de la comunidad.
Mi finca ni siquiera formaba parte de su urbanización. Me había asegurado de eso años atrás. 5 hectáreas separadas y registradas aparte de su parcela. No pertenezco a su comunidad, dije ya firme. La rabia afilando mi voz. Mi línea de propiedad termina a 400 metros antes de su urbanización. No tienen autoridad aquí. El hombre sonrió de medio lado y golpeó la hoja con el bolígrafo. Ahora sí. Detrás de él la excavadora rugió. Otra pared se derrumbó en un trueno de madera y cristal. El polvo se levantó, tragándose el piano, el porche, cada recuerdo que había construido en esa casa. Y mientras estaba allí de pie en la tierra, con el corazón golpeando, comprendí que esto no había sido un accidente. Alguien había decidido borrarme. Las palabras del capataz flotaban más pesadas que el polvo que subía de mi casa destruida. Ahora sí. Lo miré, esperando alguna señal de que bromeaba. De que era un error administrativo absurdo. Pero sus ojos eran planos. Aburridos. Ya pasando de mí. Para él yo no era un propietario. Era un obstáculo. No pueden meterme en su comunidad así como así, dije. La voz fría y firme. El mismo tono que usaba en los incendios cuando todos perdían la cabeza. La ley no funciona así. Se encogió de hombros. Hable con la Junta. Nosotros solo cumplimos órdenes. Y con eso se giró, ladrando órdenes a su equipo. La excavadora rugió. El brazo bajó y destrozó lo poco que quedaba de la pared de la cocina. Me quedé allí. Puños apretados. Corazón martilleando como un yunque en el pecho. La rabia era afilada. Pero debajo había una claridad helada. Esto no era incompetencia. No era un error. Era un robo disfrazado de papeleo. Cuando por fin se fueron los operarios. Motores retumbando carretera abajo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. El polvo flotaba perezoso en la luz de la mañana. Me quedé solo con el cadáver de mi casa. Caminé hasta el final del camino de entrada. Cada paso más pesado que el anterior. Mi buzón estaba a reventar. La puerta metálica apenas cerraba. Saqué el montón. Folletos. Facturas. Propaganda y 2 sobres con el mismo membrete, Comunidad de Propietarios Residencial Lago Sereno. El estómago se me revolvió. El primero era una carta certificada. El acuse de recibo seguía pegado. Sin firmar. Porque yo no había estado para firmarlo. Lo abrí. Dentro. Un aviso reclamando casi 3.000 euros en cuotas y recargos. Cuotas a una comunidad a la que nunca me había unido. Por una propiedad que nunca había estado dentro de sus límites. El lenguaje era frío. Legal. Cargado de amenazas de embargo y acciones coercitivas. El segundo era peor. Dentro había una fotocopia de las actas de una junta. Un párrafo estaba rodeado en rojo. Moción aprobada para anexionar la finca de los Vargas a la urbanización Lago Sereno. Con efectos retroactivos. Para garantizar la cohesión estética de las vistas al lago. Lo leí una y otra vez. Mis manos temblaban. Pero no de miedo. De furia. Habían celebrado una junta mientras yo estaba fuera. Habían votado. Y así. Sin más. Se habían quedado con mi tierra. Dejé caer los papeles en el polvo a mis pies. 22 años atrás había recorrido esta finca con los topógrafos. Clavamos estacas de hierro en el suelo, marcando mis 5 hectáreas separadas de la urbanización. Yo mismo presenté la escritura en el registro de la propiedad.
Vi cómo la urbanización crecía al otro lado de la carretera. Sus calles sin salida con nombres de árboles que ni siquiera habían plantado. Y sonreí. Sabiendo que mi tierra era mía. Intocable. Ahora, de pie entre las sombras de mi casa destruida, comprendí que aquel papel no me había protegido. No de gente dispuesta a falsificar firmas, a torcer planos y a arrasar la verdad bajo motores diésel. El piano ya no estaba. El porche era escombros. El recuerdo de María estaba esparcido por la tierra. Pero algo más había echado raíces dentro de mí. Algo más duro. Más frío. Si pensaban que podían borrarme con papeleo. No tenían ni idea de con quién se las veían. Doblé la carta. La metí en el bolsillo y me volví hacia los escombros. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Me senté en la autocaravana con el motor al ralentí, mirando por la ventanilla los restos de lo que había sido mi casa. Las cartas de la comunidad pesaban en mi bolsillo. Pero más pesado aún era el recuerdo que volvía a clavarse desde hacía más de una década. No era la primera vez que alguien intentaba quitarme la tierra. 12 años atrás. Antes de que la urbanización Lago Sereno fuera siquiera un cartel clavado en el suelo. Llegó el promotor. Se llamaba Ricardo Beltrán. Jefe de Beltrán Desarrollos. Aparcó su todoterreno negro reluciente en mi camino. Zapatos demasiado brillantes para la grava. Sonrisa demasiado suave para mi gusto. Señor Vargas, dijo. Tiene usted una finca de primera aquí. Frente al lago. Acceso fácil desde la autovía. Perfecta para parcelas premium. Agitó una carpeta gruesa de contratos ya redactados. Luego soltó la cifra. Era más dinero del que había visto escrito en una sola hoja. Suficiente para comprar otra casa en 3 provincias. Suficiente para jubilarme 10 veces. Pero yo no necesitaba otra casa. Tenía esta. Tenía una esposa que tocaba el piano cada tarde y un porche con vistas al lago. Tenía 5 hectáreas que eran nuestras desde el día que limpiamos el primer matorral con nuestras propias manos. Así que le dije que no. No con educación. No con suavidad. Solo no. Para su crédito. Beltrán no se marchó enfadado. Sonrió como quien sabe que al final ganará. Todo tiene un precio. Jefe. Todo el mundo vende tarde o temprano. Pero yo no vendí. En cambio hicimos un trato de otro tipo. Le dije, construya su urbanización si quiere. Pavimente sus calles. Venda sus parcelas. Pero mis 5 hectáreas se quedan mías. Separadas. Intocables. Trajimos topógrafos. Recorrimos cada metro de la linde. Clavamos estacas de hierro tan profundas que se podría colgar una casa de ellas. Los hombres de Beltrán presentaron los planos en el registro. Y yo sostuve la escritura en la mano. Un número de parcela aparte. Blindada y permanente. Recuerdo que le estreché la mano al atardecer de aquel día. Su apretón era fuerte. Pero sus ojos eran fríos. Entonces seremos vecinos, dijo. Vecinos. Eso fue todo. Vi cómo la urbanización Lago Sereno brotaba de los campos como malas hierbas después de la lluvia. Calles sin salida con nombres de árboles que nunca plantaron. Curva del Roble. Hondonada del Olmo. Plaza del Sauce. Filas de casas idénticas. Cada una igual salvo el color de las persianas. Y detrás. Carteles que decían, bienvenidos a Lago Sereno. Comunidad premium junto al lago. Desde mi porche lo observaba todo con una sonrisa tranquila. Sus céspedes cortados al milímetro. Sus buzones todos del mismo beige.
sus banderas sin salirse de la lista aprobada. Mientras tanto yo mantenía mi embarcadero envejecido y mi hierba un poco larga. Y nadie podía decirme nada porque mi tierra era mía. O eso creía. De vuelta en la autocaravana. Di la vuelta a la carta de la comunidad. El párrafo rodeado en rojo me miraba como una herida. Moción aprobada para anexionar la finca de los Vargas. Nunca habían olvidado que yo había dicho no. Mi tierra. Mi vista al lago. Siempre había sido la joya que no conseguían poner en su corona. Y con Beltrán ya fuera de escena. La Junta había encontrado una nueva forma de quedarse con lo que el dinero no podía comprar. Papeleo. Carmen Delgado. Su presidenta de lengua afilada. Había escrito sobre mí en su foro privado. Lo vi después. Cuando rastreé su web medio rota. Propiedad lacustre no cooperativa. Eso me llamaba. Me reí con amargura. No era no cooperativo. Era independiente. Y eso no lo soportaban. Salí de la autocaravana y volví hacia las ruinas. El aire seguía cargado de polvo. Mis botas crujían sobre cristales rotos. Recordé cómo clavamos aquellas estacas con los hombres de Beltrán. Recordé la certeza de los planos topográficos. El peso de la escritura en mis manos. Pensaban que podían borrar todo eso con un voto. Un simple levantamiento de manos en una sala beige. Ni hablar. Podían aplastar mi casa. Podían destrozar el piano de María en astillas. Pero la tierra bajo nuestros pies contaba otra historia. Era mía. Y los registros lo demostraban. La comunidad había trazado una línea en la arena. Creían tener el poder de mover la mía. Pero si había algo que había aprendido en toda una vida apagando incendios. Era esto, cuando encuentras el foco del fuego. No retrocedes. Lo combates. Miré los escombros de mi casa y sentí la determinación asentarse en mí como hierro. Habían tomado todo lo visible. Ahora iba a enseñarles lo que no se podía tomar. Los escombros aún humeaban cuando me senté en lo que quedaba de mi mesa de cocina. Arrastré una silla medio quemada. Puse una nevera portátil como escritorio y extendí los papeles. Había una docena de sobres de la comunidad. Cada uno más grueso que el anterior. Avisos. Amenazas. Ultimátums. Los hojeé con la mandíbula apretada. Pero mis ojos volvían una y otra vez al último documento que el capataz me había puesto delante antes de marcharse. El contrato de adhesión. Se suponía que era la prueba de que yo pertenecía al Lago Sereno. La prueba de que les debía dinero. La prueba que les daba derecho a destrozar mi vida. Y allí estaba. Mi nombre garabateado al final con tinta negra gruesa. Excepto que no era mi firma. Me incliné más. Siguiendo las letras con el dedo. Quien la había falsificado había intentado imitar mi antigua firma de bombero. Rápida. Cortante. De hombre con prisa. Pero era chapucera. La J de Javier se caía como un borracho. Las T no estaban cruzadas como yo las cruzaba cada día de mi vida. Peor aún era la fecha y hora. Firmado el 14 de junio a las 2:27 de la madrugada. Me reí. Amargo y hueco. A las 2:27 de aquella madrugada yo no estaba cerca del Lago Sereno. Ni siquiera estaba en la provincia ni en la comunidad. Dormía en la habitación de invitados de mi hija en Barcelona. Con el Golden Retriever de ella roncando a mis pies. Tenía fotos de aquella noche. Yo con los nietos en el partido del Barça. Palomitas aún en el regazo. Tenía recibos de la gasolinera del hotel donde paramos de camino. Tenía pruebas. Blindadas y reales. Pruebas de que aquello era una mentira.
Me aparté de la silla. Me levanté y paseé por el suelo de tierra donde antes estaba mi cocina. La rabia subía caliente en el pecho. Pero debajo había una corriente más fría. Esa calma que solía invadirme cuando estaba delante de un edificio en llamas. Midiéndolo. Decidiendo cómo combatirlo. Esto no era solo arrogancia. Era fraude. Un delito vestido con márgenes limpios y encabezados legales. Alguien se había sentado en una sala pasada la medianoche. Bolígrafo en mano. Y había decidido que podía borrarme con un trazo de tinta. Alguien había creído que nadie se daría cuenta. Pero yo me di cuenta. Recogí cada papel que pude encontrar y los metí en una caja ignífuga abollada que saqué de los restos de mi despacho. El cierre estaba roto. Pero aún cerraba bien. Etiqueté la primera carpeta con rotulador negro, pruebas. Luego me senté otra vez y estudié la falsificación. Lo que me llamó la atención no fue solo la firma. Fue el sello notarial en la esquina. Torcido. Borroso. Como si lo hubieran copiado demasiadas veces. Debajo había un nombre tecleado. Un nombre que no reconocía. Ese era el hilo. El lugar donde tirar. Cerré los ojos e imaginé la sonrisa engreída de Beltrán años atrás. Diciéndome que todo el mundo vende tarde o temprano. Quizás se había equivocado conmigo. Pero la comunidad había aprendido la lección. Si no podían comprarme, simplemente me falsificarían dentro. El sonido de los somormujos cruzaba el lago. Lastimero y bajo. La niebla se había disipado hacía horas. Dejando el agua desnuda y quieta. Mi casa ya no estaba. El piano de María hecho astillas. Pero yo no estaba roto. Todavía no. Metí el contrato falsificado de vuelta en su sobre. Lo guardé en la caja de pruebas y la cerré de golpe. Si querían pelea. Acababan de darme la primera arma. Las palabras del capataz resonaban en mi cabeza. Ahora estás en la comunidad. No. Ni entonces ni nunca. Y yo iba a demostrarlo. El lago solía ser un lugar de paz. Ahora parecía una escena del crimen. Caminé por los estrechos senderos de grava que serpenteaban entre la urbanización Lago Sereno y el agua. Intentando calmar los nervios. Pero por dónde mirara. Aquellas vallas de vinilo perfectas. Los buzones idénticos. Los céspedes químicamente perfectos. Todo gritaba control. El tipo de control que aplasta a la gente en silencio. Los vecinos me veían. Algunos asentían. Incómodos y rápidos. Otros apartaban la mirada. La forma en que la gente aparta la mirada en un funeral cuando no sabe qué decir. Pero no tardó mucho en que alguien rompiera el silencio. Estaba recortando sus setos cuando me detuve al borde de su jardín. Pelo blanco. Piel quemada por el sol. Manos que aún conservaban la rigidez de un carpintero. Levantó la vista. Ojos cautelosos. Tú eres Vargas, dijo en voz baja. Asentí. Vaciló. Luego se inclinó sobre el seto. Te quitaron la casa. ¿Verdad? Apreté la mandíbula. Así es. Sus ojos se oscurecieron. Soltó las tijeras. Se limpió las manos en los vaqueros. A mí me multaron con 2.000 euros el año pasado. Dijeron que mi valla se metía 6 centímetros en la línea de propiedad. ¿6 centímetros? ¿Sabes lo que eso hizo con mis ahorros? Negué con la cabeza. No necesitaba respuesta. Su rabia era respuesta suficiente. Más abajo en el camino. Una viuda de 70 y tantos estaba sentada en su porche. Meciéndose despacio.
Me hizo señas para que me acercara. Vi el cansancio en su sonrisa. Me dijeron que mis persianas eran del beige equivocado, susurró. Me cobraron 1000 € por volverlas a pintar. El beige es beige. Pero no para ellos. Su voz se quebró. Solo pagué. Era más fácil que pelear. No pude. Se quedó mirando sus manos. Apoyé una mano suave en la barandilla. No deberías haber tenido que hacerlo. Me miró. Ojos brillantes. Pero no dijo nada. Las historias seguían llegando. Una pareja joven con un niño pequeño obligada a desmontar el columpio porque no estaba en la lista de estructuras aprobadas. Un veterano mayor amenazado con embargo porque aparcó su autocaravana, su única alegría después de jubilarse, en su propio camino de entrada. Cada historia diferente. Pero el ritmo el mismo. Intimidar. Amenazar. Cobrar. Cuando volví hacia el club social. El sol ya se ponía. El lago estaba tranquilo. Pero la urbanización se sentía pesada. Como si contuviera la respiración. Entonces oí su nombre por primera vez. Lo dijo una mujer que llevaba la compra. Sus ojos mirando a ambos lados antes de hablar. Carmen, susurró. Carmen Delgado. Ella dirige la junta. Lo dirige todo. Miró hacia atrás al club social. Sus paredes veis brillando en el crepúsculo. Si la cruzas, pierdes tu casa. Todo el mundo lo sabe. Por eso nadie pelea. Estudié la cara de la mujer. El miedo marcaba cada arruga. Pero debajo había algo más. Alivio. Quizá. Por haber dicho la verdad a alguien que no tenía miedo. Se marchó deprisa antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé allí mucho rato. Viendo cómo la última luz del día se apagaba sobre el agua. Los susurros me habían dicho suficiente. Esto no era solo sobre mí. La comunidad no protegía el valor de las propiedades. No imponía armonía. Era un chanchullo dirigido por una sola mujer que creía poder doblar la ley hasta romperla. Pero los susurros no bastaban. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que convirtiera los susurros en trueno. Cuando me volví hacia los restos de mi casa. Las luces del club social se encendieron una a una. Brillando como ojos vigilantes en la oscuridad. Carmen Delgado todavía no lo sabía. Pero yo iba a por ella. Los escombros estaban silenciosos a la mañana siguiente. Pero yo no. Había pasado media noche reproduciendo los susurros de los vecinos en mi cabeza. Multas. Amenazas. Humillaciones. Todo bajo el pulgar de una sola mujer. Pero los susurros no aguantarían en un juzgado. Los susurros no reconstruirían una casa. Necesitaba algo sólido. Y sabía exactamente a quién llamar. Miguel Torres llegó justo después del amanecer en una furgoneta Ford estartalada que sonaba como si hubiera recorrido 100.000 kilómetros de mala carretera. Se bajó con un gruñido. Un termo de café solo en una mano. Un casco en la otra. Caminaba con una cojera. La que te ganas en una zona de guerra. Pero sus ojos seguían afilados como siempre. Hacía años que no trabajábamos juntos. Pero algunos lazos no se oxidan. Cuando yo era jefe de bomberos. Miguel era nuestro ingeniero de cabecera. Si un tejado se hundía. Si una pared se combaba. Si una fábrica parecía a punto de derrumbarse. Miguel era el hombre al que llamábamos. No endulzaba nada. Decía la verdad. Y la decía dura. Se quedó al borde de los escombros un largo rato. En silencio. Mandíbula apretada.
El sol temprano le marcaba la cara con líneas de acero. Luego murmuró las palabras que yo esperaba oír. Esto no fue un derrumbe. Javier, dijo. Voz como grava. Esto fue una ejecución. Durante la hora siguiente, Miguel rodeó las ruinas como un cirujano en una cavidad torácica abierta. Se agachó. Se inclinó. Midió. Gruñó. Levantó vigas rotas con su bastón. Golpeó bordes de cimentación con la bota. Estudió cómo habían caído los escombros. Yo lo seguí. Cuaderno en mano. Observando cada movimiento. Señaló el hierro que sobresalía de la cimentación. Acero de media pulgada cada 30 centímetros. Más fuerte que la mayoría de construcciones comerciales. Señaló una pared maestra astillada. Mira esto. Esto no se pudrió. Lo cortaron limpio. Por fin levantó la vista. Ojos duros. Tu casa no falló. La derribaron. Luego hizo algo que me sorprendió. Dejó el termo. Abrió la parte de atrás de la furgoneta y sacó un maletín. Dentro había un dron. Compacto pero serio. Sus hélices captando la luz del sol. El mejor inspector, dijo. Labios curvándose en media sonrisa, es el que lo ve todo. Lo lanzó con un giro de muñeca y el pequeño aparato zumbó hacia el aire. Desde su tableta vimos cómo barría bajo y despacio sobre los escombros. Capturando toda la huella de la casa desde arriba. Mira aquí, dijo Miguel. Ampliando la losa de hormigón. Ni grietas. Ni levantamientos. Ni signo de asentamiento. Javier. Tu cimentación está tan sólida como el día que la vertiste. Guardó los archivos. Pulsó un botón y me entregó una impresión de su impresora portátil. Las imágenes eran cristalinas. Líneas limpias. Sin fracturas. Prueba innegable. Prueba A, dijo simplemente. Extendimos mis viejos planos sobre el capó de su furgoneta. Los bordes curvados por la edad. Pasó el dedo por las líneas como un predicador trazando las escrituras. Soportes dobles en el suelo. Anclajes antisísmicos en cada viga. Javier. No construiste una casa. Construiste una fortaleza. Se detuvo. Golpeando una sección cerca del tejado. Si la comunidad quería justificar la demolición, necesitaban un informe de inspección que dijera que esto era inseguro. Un aparejador colegiado con documento firmado. Sentí que se me cerraba el estómago. Así que todo lo que necesito es conseguir ese informe. Miguel levantó la vista. Ojos afilados bajo sus cejas espesas. Y cuando lo consigas, verás que apesta a falsificación. Me jugaría la pensión. El dron aterrizó con un suave zumbido. Miguel lo guardó. Pero antes me entregó la tarjeta de memoria. Querrás guardar esto a buen recaudo, dijo. Dirán que tu casa era un peligro para la comunidad. Estas fotos demostrarán que mienten. Metí la tarjeta en el bolsillo de la camisa. Apretándola contra el pecho. Por primera vez desde que empezó la demolición. Sentí algo firme dentro de mí. No exactamente esperanza. Algo más fuerte. Determinación. Miguel se subió a la furgoneta. Se detuvo con la puerta abierta. ¿Sabes contra qué te enfrentas? ¿Verdad? Preguntó. Lo sé, contesté. Entonces no pares. Esta vez no. Han intimidado a demasiada gente para que calle. Tienes la columna y las pruebas. ¿Juntas? Las enterrarás. Cerró de golpe. Arrancó y se marchó.
dejándome solo con los escombros y una nueva arma en la pelea. Me volví hacia el pueblo. El ayuntamiento tendría el informe de inspección. La verdad o la mentira esperaba en un archivador con mi número de parcela. ¿Y si Miguel tenía razón? Sería la grieta en la pared que Carmen Mendoza había construido alrededor de esta comunidad. Ya no perseguía susurros. Perseguía pruebas. La oficina del secretario del ayuntamiento olía a papel viejo y desinfectante. Filas de archivadores cubrían la pared del fondo. Cada cajón repleto de las vidas de gente que confiaba en que el sistema guardara sus registros a salvo. Di a la mujer del mostrador mi número de parcela y pedí cualquier informe de inspección relacionado con ella en el último año. Tecleó con golpes largos y deliberados. Luego desapareció entre las estanterías. Cuando volvió, llevaba una sola hoja. Solo una. La tomé con manos cuidadosas como si pudiera quemarme. El encabezado decía, Informe de Inspección Estructural de Emergencia presentado hace 3 meses. Mis ojos recorrieron la página. La bilis subiendo con cada línea. Asentamiento de cimentación. Inestabilidad de vigas de cubierta. Peligro para la seguridad comunitaria. Y al final una firma. Guillermo Santos. Aparejador colegiado. Conocí a Guillermo. No mucho. Pero lo suficiente. Había firmado la ampliación de la estación de bomberos cuando yo era jefe. Era minucioso. Lento. El tipo de hombre que medía una viga 2 veces antes de decir una palabra. Si Guillermo decía que algo era inseguro. Lo era. Punto. Pero algo en esa página me carcomía. Dejé el informe en el mostrador. Metí la mano en el bolsillo y saqué mis gafas de leer. La letra se enfocó. Santos. Excepto que la G estaba torcida. La O demasiado redonda. Y entonces me golpeó. Guillermo Santos no escribía su nombre así. Su nombre era Santos con S. Sentí que una risa me subía a la garganta. Aguda y amarga. La arrogancia. La pura estupidez. Un hombre no se equivoca al escribir su propio nombre en un documento oficial. Esto no era trabajo de Guillermo. Era una falsificación. Doblé el papel despacio. Lo metí en la carpeta marcada pruebas y salí a la luz del día. Mis botas resonaron en los escalones del ayuntamiento. Cada golpe más fuerte que el anterior. Gente paseaba por allí. Abogados. Secretarios. Ciudadanos normales. Pero para mí eran solo sombras. Saqué el móvil y busqué el número de Guillermo. Sonó 2 veces antes de que una voz conocida y ronca contestara. Guillermo Santos al habla. Guillermo. Soy Javier Morales, dije. Voz firme. Inspeccionaste mi finca hace 3 meses. Presentaste un informe de emergencia que la condenaba. Una pausa. Luego una risa corta y seca. Javier. No he inspeccionado tu finca en 20 años. No presenté nada. Apreté el móvil. Aquí hay un informe con tu nombre. Dice que mi cimentación se asentaba. Las vigas de cubierta inestables. El silencio se estiró en la línea. Luego la voz de Guillermo bajó. Baja y mortalmente seria. Envíame una foto de esa firma. Saqué una con el móvil. Se la mandé. No tardó ni 30 segundos. Esa no es mía, dijo Guillermo sin rodeos. Nunca lo ha sido. Alguien la falsificó. ¿Estás dispuesto a jurarlo? Pregunté. No lo dudes, respondió sin vacilar. Me conoces desde hace tiempo. Javier. Si alguien está arrastrando mi nombre por el barro.
Estaré a tu lado para limpiarlo. El alivio me golpeó como agua fría. Pero también la rabia. La comunidad no solo había destruido mi casa. Había arrastrado a hombres buenos a su fraude. Gracias. Guillermo, dije. Acabas de darme el clavo para su ataúd. Colgué y me senté en el capó de mi furgoneta fuera del ayuntamiento, mirando el papel en mis manos. El informe falsificado no era solo un error. Era arrogancia. Pensaban que nadie lo comprobaría. Pensaban que me rendiría como los vecinos a los que habían sangrado con multas. Pero habían elegido al hombre equivocado. La firma equivocada. La pelea equivocada. Miré al otro lado de la calle principal. El sol de la tarde cortando sombras largas sobre el asfalto. Pensé en la viuda obligada a repintar sus persianas. En el veterano al que dijeron que no podía aparcar su autocaravana. En el padre desmontando el columpio de su hijo. Carmen Mendoza los había intimidado a todos. Y ahora había dejado huellas en un delito. Metí el informe falsificado de vuelta en la carpeta de pruebas. La metí bajo el brazo y arranqué la furgoneta. Ya no era solo un caso de fraude. Era un patrón. Un esquema. Un lazo que se apretaba alrededor del cuello de cada propietario. Pero ahora yo tenía mi propia cuerda. Y pensaba tirar de ella. El informe de inspección falsificado era condenatorio. Pero no bastaba. El papel se podía discutir. Las firmas se podían negar. Lo que necesitaba era una huella dactilar. Un rastro tan claro que no pudiera explicarse. Y en la era digital, las huellas no se dejaban en tinta. Se dejaban en metadatos. Volví a la autocaravana aparcada al borde de los escombros y encendí el portátil. El generador zumbaba suave fuera, llenando el silencio que antes era mi casa. Abrí el PDF del permiso de demolición. El mismo que el capataz me había puesto en la cara la mañana de la demolición. La página me miraba. Engreída y limpia. Mi firma estaba al final como una cicatriz. Hice clic derecho. Propiedades. Una pequeña ventana se abrió, creado en la oficina del ayuntamiento. 9:12 de la mañana. 3 de marzo. Eso encajaba. Los permisos siempre se sellaban en el ayuntamiento en horario laboral. Pero luego bajé más. Modificado a las 2:27 de la madrugada. 4 de marzo. Autor, Carmen M. Me eché hacia atrás en la silla. La respiración atrapada en la garganta. Allí estaba. La edición de medianoche. El arma humeante. No era un secretario sin nombre ni un fallo informático sin rostro. Era Carmen en persona trabajando pasada la medianoche en su ordenador de casa. Cortando y pegando mi antigua firma digital en un permiso que destruiría todo lo que había construido. Ni siquiera se había molestado en borrar su nombre de los metadatos. Arrogancia. Pura arrogancia sin cortar. Guardé la captura de pantalla de los metadatos. Luego otra. Luego otra. Copias múltiples. Discos múltiples. Una en la nube. Una en memoria USB. Una en el disco duro externo que había salvado de los escombros. La redundancia era instinto de bombero. Nunca te dejas solo una salida. Me eché hacia atrás, frotándome las sienes, mirando los escombros fuera de la ventanilla. Las teclas del piano de mi esposa seguían esparcidas por la tierra como dientes rotos. Las paredes que había enmarcado con mis propias manos eran solo astillas. Pero por primera vez sentí una chispa de satisfacción porque ahora no era solo mi palabra contra la suya. Era su palabra contra sus propias huellas. La noche cayó pesada. No dormí.
En cambio extendí todo sobre la pequeña mesa del comedor de la autocaravana, convirtiendo el espacio en un centro de mando. El permiso de demolición falsificado. El informe de inspección con el nombre mal escrito de Guillermo Santos. Las fotos del dron demostrando que la cimentación estaba sólida. La captura de metadatos con el nombre de Carmen M. Pieza a pieza. El puzzle se armaba. Y en el centro de todo, Carmen Delgado. La imaginaba sentada en su cocina impecable, sorbiendo vino, creyéndose intocable. La reina del lago sereno, reinando sobre vallas de vinilo y persianas codificadas por color. Pensaba que la ley era papel. Pensaba que los vecinos estaban demasiado asustados para resistir. Pensaba que hombres como yo se rendirían y desaparecerían. Se equivocaba. Golpeé la carpeta sobre la mesa. Ya gruesa de pruebas. Te tengo, susurré. A la mañana siguiente conduje al pueblo. La caja de pruebas iba atada en el asiento del copiloto como una reliquia sagrada. La oficina del comisario Antonio Ruiz estaba en la calle principal, encajada entre una cafetería y una ferretería. Había subido aquellos escalones 100 veces en mis años como jefe. Codo con los agentes, corriendo hacia el humo y las llamas. Ahora entraba solo, llevando un fuego de otro tipo. El comisario Ruiz levantó la vista cuando entré. Su pelo se había vuelto más gris desde la última vez que nos vimos. Pero sus ojos seguían llevando el peso de un hombre que había visto demasiado. Javier, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Me enteré de lo de tu casa. Lo siento. Puse la caja de pruebas en su escritorio. No lo sientas. Prepárate. Y entonces empecé a extenderlo. Papel a papel. Foto a foto. Captura a captura. Los susurros. El informe falsificado. Las fotos del dron. Los metadatos. A las 2:27 de la madrugada. Cuando terminé, Ruiz ya no estaba recostado. Estaba inclinado hacia adelante. Las dos manos planas sobre el escritorio. Mandíbula apretada. Javier, dijo despacio. Oficialmente tendrás que presentar una denuncia. Abrimos investigación. Asentí. Y extraoficialmente, miró alrededor. Bajó la voz, extraoficialmente esto no es su primer intento de quedarse con tierra. Pero puede que sea el último. El comisario Ruiz no habló enseguida. Se recostó en la silla, frotándose la mandíbula, mirando el montón de pruebas sobre el escritorio. Papeles. Fotos. Capturas. Cada uno un ladrillo en la pared que yo estaba construyendo contra Carmen Delgado. Por fin soltó un largo suspiro. Javier. Esto no es solo un permiso malo. Es un patrón. No dije nada. Solo esperé, dejando que el silencio lo presionara más. Abrió un cajón. Sacó una carpeta manila y la deslizó sobre el escritorio. La carpeta era vieja. Los bordes deshilachados. La pestaña marcada solo con una palabra, quejas. En los últimos 5 años, dijo Ruiz, hemos recibido al menos media docena de llamadas sobre la urbanización Lago Sereno. Gente diciendo que les habían acosado. Multado. Amenazado. Pero cuando presionábamos para que prestaran declaración, todos se echaban atrás. Todos y cada uno. Abrí la carpeta. Dentro había una sola hoja. Una lista mecanografiada de nombres y números. 6 en total. Gente normal. Familias. ¿Jubilados? Gente que nunca había querido pelea. Los leí en voz alta.
1-1. Samuel García. Eva Castro. Los Martínez Ruiz asintió. Ningún parentesco. Pero todos tenían el mismo problema. Carmen. Se inclinó hacia adelante. Voz más baja. Ha dirigido esa comunidad como una ladrona. Empujó a la gente hasta que se rompían. Algunos pagaron multas que no debían. Algunos cedieron trozos de tierra después de amenazas de embargo. Algunos simplemente se mudaron. Pero nadie plantó cara. Sus ojos se clavaron en los míos. Hasta que llegaste tú. Doblé la lista y la metí en el bolsillo de la camisa. ¿Pesaba? Más que cualquier placa que hubiera llevado nunca. Hablarán conmigo, dije. Ya no confían en el sistema. Pero confiarán en mí. Ruiz dio un pequeño asentimiento. Solo ten cuidado. Carmen no es tonta y no está sola. Tiene aliados en la Junta y un abogado que juega sucio. Si vas llamando puertas. Espera resistencia. Me levanté. Metiendo la carpeta de pruebas bajo el brazo. Resistencia puedo manejarla. Silencio no. ¿Fuera? El sol de la tarde quemaba el pavimento. Pero apenas lo sentí. Me senté en mi furgoneta. La lista de nombres en el asiento de al lado. Mirando la calle principal. Cada nombre no era solo una pista. Era una historia. Una herida. Otra cicatriz dejada por Carmen Delgado y su imperio de reglas. ¿Y ahora? ¿Juntas? Aquellas cicatrices podían formar un arma. Empecé por el primer número. Pertenecía a Samuel García. Un maquinista jubilado. Su voz crepitó con sospecha cuando contestó. ¿Quién es? Javier Morales. No me conoces. Pero creo que tenemos algo en común. Urbanización Lagos Sereno. Hubo una pausa. Luego una risa baja. Amarga como café solo. Sí. Me sacaron 2000 euros por una valla. Dijeron que se metía 6 centímetros. Mi topógrafo juró que no. Pero amenazaron con embargo. Mi mujer me rogó que pagara. Así que lo hice. Le conté lo que me había pasado. El permiso falsificado. La demolición. Para cuando terminé. El tono de Samuel había cambiado. ¿Vas a por ellos? Claro que sí. Otra pausa. Luego un suspiro de alivio. Entonces tienes mi historia. Javier. Úsala. La siguiente fue Eva Castro. Una viuda con artritis que vivía en el extremo de la urbanización. Contestó con voz temblorosa. Cansada y cuidadosa. Me dijeron que mis persianas eran del beige equivocado, susurró. Me cobraron 1000 euros por volverlas a pintar. No pude pelear. No tenía fuerzas. Le dije que ya no estaba sola. Lloró en silencio pero firme. Vendrán a por ti, me advirtió. Carmen siempre va a por los que levantan la voz. Pensé en los escombros donde antes estaba mi casa. Ya vinieron. Para cuando llegué a los Martínez. Una pareja con la suegra en silla de ruedas. Ya no tomaba notas. Memorizaba su frustración. Su miedo. Su sensación de impotencia. Carmen les había denegado el permiso para una rampa. Llamó a la madera tratada no conforme con los estándares de la comunidad. Habían suplicado. Ella había sonreído con suficiencia. Y la rampa nunca se construyó. Cuando les hablé de las fotos del dron de Miguel. Del informe de inspección falsificado. Del nombre de Carmen en los metadatos a las 2:27 de la madrugada.
La cara del marido se iluminó con algo que aún no había visto en ninguno de los otros. Esperanza. Javier, dijo, apretándome la mano con fuerza. Si tú luchas. Nosotros también. Al atardecer había hablado con cada nombre de la lista. Cada conversación era otro clavo en el ataúd de Carmen. Cada voz otra piedra en la avalancha que se avecinaba. Conduje de vuelta hacia el lago. La lista ahora cubierta de mis propias notas garabateadas. 6 nombres se habían convertido en 6 antorchas. Listas para quemar la oscuridad que Carmen había construido. Cuando aparqué junto a los restos de mi casa. El aire era fresco y quieto. Me quedé allí mucho rato. Mirando los escombros. Oyendo el piano de mi esposa en la memoria. Carmen pensó que me había silenciado. Pero todo lo que había hecho era darme aliados. Ya no luchaba solo por mí. Luchaba por todos ellos. Y juntos ya no éramos susurros. Éramos trueno. El salón social olía a limpiador de limón y miedo. Filas de sillas plegables llenaban la sala. Todos los asientos ocupados. Jubilados y polos pastel. Padres jóvenes agarrando bebés. Veteranos con gorras bajas. Vecinos que habían vivido a la sombra de la comunidad durante años. Al frente. Bajo luces fluorescentes. Estaba la junta. 4 miembros en chaquetas rígidas. Papeles perfectamente apilados. Y en el centro. Como una reina en su trono. Estaba Carmen Delgado. Su lápiz de labios era perfecto. Sus perlas brillaban. Golpeó el mazo una vez. Seco como un disparo. Se abre la sesión de la Junta de Propietarios de la urbanización Lago Sereno. Me quedé al fondo. Carpeta de pruebas bajo el brazo. Corazón firme como un tambor. Había hablado con cada nombre de la lista del comisario. Tenía sus historias. Tenía las firmas falsificadas. Las fotos del dron. Los metadatos. Y esta noche tenía algo más. Sus ojos sobre mí. Carmen empezó con lo habitual. Presupuestos de jardinería. Nuevos códigos de pintura. Una moción para subir las cuotas mensuales. La junta sentía como marionetas. Pero el aire estaba inquieto. Los vecinos se removían. Susurraban. Habían oído lo que me había pasado. Habían visto los escombros junto al lago. Cuando Carmen intentó pasar a nuevas infracciones. Di un paso adelante. Punto de orden, dije. Mi voz resonando. Docenas de cabezas se volvieron. El mazo de Carmen se quedó congelado en el aire. Sus ojos entrecerrados. No estás reconocido. Señor Vargas. Esto es asunto de la Junta. ¿Asunto de la Junta? Solté una risa seca. Demolisteis mi casa. Eso lo convierte en asunto mío. Jadeos recorrieron la sala. Carmen golpeó el mazo. Seco y rápido. Estás fuera de orden. Siéntate o te escoltarán fuera. No me moví. Saqué la carpeta de debajo del brazo y la dejé caer sobre la mesa con un golpe sordo. Papeles se desparramaron. Fotos deslizándose sobre la madera pulida. Adelante. Carmen. Cuéntales cómo falsificaste mi firma. Cuéntales cómo fabricaste un informe de inspección y escribiste mal el nombre de Guillermo Santos. Cuéntales por qué tu nombre aparece en los metadatos a las 2:27 de la madrugada. La sala se quedó en silencio. Un silencio muerto. La cara de Carmen se quedó blanca. Luego se puso roja carmesí. Esto es absurdo. Mentiras. Levanté una foto.
El informe de inspección falsificado. El propio Guillermo me dijo que nunca firmó esto. Murmullo entre la gente. Levanté otra. Las fotos del dron. Cimentación sólida. Ni grietas. Ni podredumbre. Esta casa era más segura que la mitad de los edificios de la provincia. Los murmullos crecieron. Por fin levanté la captura de pantalla. El arma humeante. ¿Y esto? Tu nombre. Carmen M. Grabado en los metadatos del permiso de demolición. Prueba de que manipulaste registros oficiales. La sala estalló. Voces gritando. Vecinos de pie. Unos en shock. Otros furiosos. Carmen golpeó el mazo. Mentiras. Todo mentiras. Os está manipulando. Pero la marea había cambiado. Un hombre en la tercera fila se levantó. Samuel García. El maquinista con el que había hablado. Me sacaron 2000 euros por una valla. Me callé. Pero él dice la verdad. Luego se levantó Eva Castro. Temblando pero firme. Me obligaron a repintar persianas que ya eran beige. Los Martínez empujaron la silla de ruedas de la suegra hacia adelante. Voz quebrada mientras gritaban. No nos dejó construir la rampa. Dijo que la madera no cumplía el código. Una a una. Las voces llenaron la sala. Cada historia. Cada herida. Otro golpe al trono de Carmen. El mazo de Carmen golpeó la mesa. Salvaje ya. Fuera de orden. Todos vosotros. ¿Os sentáis o os enfrentáis a multas? Las palabras flotaron en el aire. La vieja amenaza. La que los había acobardado durante años. Pero esta noche nadie se sentó. Esta noche el miedo había desaparecido. El comisario Ruiz entró por el fondo de la sala. Su placa captando la luz. No dijo una palabra. No hacía falta. La gente lo vio. Carmen lo vio. Y lo supo. Recogí mis papeles. Los apilé con cuidado y la miré directamente a los ojos. Has intimidado a esta comunidad demasiado tiempo. Las mentiras terminan esta noche. Los vecinos avanzaron. No con violencia. Sino con unidad. Docenas de voces exigiendo su dimisión. Exigiendo justicia. Los miembros de la Junta. Pálidos y sudando. Se removían en sus asientos. Dos deslizaron sus sillas hacia atrás en silencio. Negándose a defenderla. Los ojos de Carmen saltaban de un lado a otro. Buscando aliados. No quedaba ninguno. Su mazo se le escapó de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Y por primera vez desde que conocía su nombre, Carmen Delgado no tenía nada que decir. Salí de aquella sala al aire fresco de la noche. La multitud siguiéndome. Ya no eran susurros. Eran un coro. Y el sonido era trueno. La mañana después de que la sala estallara. Lago Sereno estaba eléctrico. Vecinos que antes cruzaban la calle para evitarse ahora se paraban a hablar. Voces bajas pero urgentes. Por primera vez. El miedo se estaba agrietando. Pero Carmen Delgado no había dimitido. Todavía no. Seguía conduciendo su Lexus junto a los escombros de mi casa. Barbilla alta. Gafas de sol ocultando los ojos. Creía que podía capear la tormenta. Salir del paso con faroles como siempre. No sabía que la tormenta ya estaba en su puerta. El comisario Ruiz me llamó a la comisaría justo después del mediodía. Su voz era calmada. Firme. Javier. Es la hora.
Cuando llegué, la sala de conferencias era un campo de batalla de papeleo. Expedientes. Declaraciones juradas. Affidavits. Todo apilado como munición. La declaración notariada de Guillermo Santos estaba encima. Su firma real. Volví afilada. Ruiz me hizo señas para que me acercara. El fiscal firmó esta mañana. Fraude. Falsificación. Destrucción de propiedad privada. La tenemos fría. Deslizó una orden de detención sobre la mesa. El nombre de Carmen estaba arriba en tinta negra. Verlo allí. Oficial e innegable. Fue como respirar aire fresco después de meses de humo. Entramos en Lago Sereno justo después de las 3. 2 coches patrulla. Luces apagadas. Ruedas crujiendo sobre el asfalto perfecto. Yo iba con Ruiz. La carpeta de la orden en el regazo. Los residentes asomaban por las ventanas. Cortinas temblando. La noticia viajaba más rápido que las sirenas en un sitio así. Para cuando nos detuvimos frente a la casa de Carmen. Una villa de 2 plantas con fachada de ladrillo y jardinería perfecta. La calle estaba llena de mirones. Sus rosales florecían rojos contra la valla blanca. Demasiado perfecto. Demasiado pulido como ella. Ruiz bajó primero. Placa brillando. Yo lo seguí. Silencioso. Firme. Los agentes nos franquearon. Carmen abrió la puerta antes de que llamáramos. Iba vestida como siempre. Blusa planchada. Perlas en el cuello. Lápiz de labios afilado. Sonrió. La clase de sonrisa hecha para cortar. Comisario, dijo dulce. ¿A qué debo el placer? El tono de Ruiz era hierro. Carmen Delgado. Queda detenida por fraude. Falsificación y destrucción de propiedad privada. Las palabras cayeron como trueno. La sonrisa se congeló. Por primera vez vi sus ojos abrirse. Su máscara resbalar. Esto es ridículo, espetó. Sin fundamento. Yo dirijo esta comunidad. No pueden. Ruiz levantó la orden. Podemos. Y lo haremos. Los agentes avanzaron. Uno le leyó los derechos con calma y práctica. Carmen intentó retroceder. Voz subiendo. Imbéciles. Ese hombre, señaló con el dedo hacia mí. Él falsificó todo. Es un criminal. Un mentiroso. Sostuve su mirada firme. Los metadatos no mienten. Carmen. Ni Guillermo Santos. Jadeos recorrieron la multitud. Los vecinos se acercaron más ahora. Móviles levantados. Grabando. Durante años había reinado a través del silencio. Hoy su caída se hacía viral. Le pusieron las esposas delante de sus rosales. Se retorció. Gritó. Amenazó con demandas. Pero los agentes no se inmutaron. Eva Castro salió de la multitud. Voz temblorosa pero lo bastante alta para llegar. Me hiciste pintar mis persianas 2 veces. La voz de Samuel García siguió. Me robaste los ahorros. Los Martínez empujaron la silla de la suegra. Le negaste la rampa. Las voces se acumularon. Una tras otra. Un coro de años de dolor. El aire estaba espeso con ello. Rabia. Alivio. Vindicación. Y Carmen Delgado. La reina del Lago Sereno. Quedó esposada en el centro de todo. Cuando la metieron en el coche patrulla. Giró la cabeza hacia mí.
Su voz era baja. Venenosa. Esto no ha terminado. Vargas. Me incliné lo bastante cerca para que solo ella oyera. Oh. ¿Si ha terminado? Dije. Tú todavía no lo sabes. La puerta se cerró de golpe. Acero y cristal entre nosotros. El coche se alejó. Luces traseras desvaneciéndose calle abajo. La multitud no aplaudió exactamente. Pero tampoco apartó la mirada. Algunos lloraron. Otros se quedaron en silencio atónito. Por primera vez vieron caer a su verdugo. No intocable. No invencible. Sino humana y acabada. El comisario Ruiz me dio una palmada en el hombro. Esta comunidad te debe una. Javier. Tú encendiste el fuego. Nosotros solo llevamos el agua. Asentí. Ojos en la calle donde el coche de Carmen había desaparecido. Esto no es sobre mí. Es sobre todos nosotros. Aquella noche el lago volvió a estar en silencio. El club social a oscuras. Por primera vez desde que cayó la bola de demolición. Sentí la quietud del hogar. Pero sabía que esto solo era el principio. La detención era una cosa. La justicia otra. Carmen pelearía en el juzgado. Llamaría abogados. Tejería mentiras. Intentaría volver a arañar el poder. Pero había subestimado el poder de la verdad. Y la verdad, una vez dicha, no vuelve a callarse. Miré los escombros. Las teclas del piano aún medio enterradas en la tierra. Pensé en las voces de mis vecinos alzándose al unísono. El reinado de Carmen Delgado había terminado. Y Lago Sereno volvía a ser nuestro. La sala del juzgado olía a roble y polvo. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, cortando el aire en rayos afilados que atrapaban el polvo flotando sobre el jurado. Me senté en la mesa del demandante. Corbata bien anudada. Mis pruebas apiladas en carpetas ordenadas. Cada documento. Cada foto. Cada declaración jurada. Meses de noches sin dormir destilados en papel. Al otro lado del pasillo estaba Carmen Delgado. Pelo recogido severo. Perlas aún en el cuello como si fingiera que no la habían sacado de su reino esposada. Su abogado se removía nervioso. Pero Carmen llevaba la misma vieja sonrisa de suficiencia como si aún creyera que podía hablar para salir. Se equivocaba. La fiscalía lo expuso pieza a pieza. Primero el permiso de demolición con mi firma falsificada. Coloqué el permiso original de cubierta de 2014 al lado. El jurado se inclinó. Comparando los trazos idénticos. La perfección estéril de la falsificación. Luego vino el informe de inspección. El firmado por Guillermo Santos. Guillermo subió al estrado. Levantó la mano derecha. Juró su juramento y le dijo al tribunal sin rodeos. Esa no es mi firma. Nunca inspeccioné esa finca. Alguien usó mi nombre sin mi consentimiento. Su voz tenía peso. La clase de voz que los jurados creen. Después vinieron los metadatos. Pantallas proyectaron las propiedades del PDF en la pared de la sala. Editado por usuario Carmen M. La marca de tiempo brillando como una cicatriz. Vi a los jurados intercambiar miradas. La prueba no miente. Por último, la publicación en el foro de la comunidad. Las propias palabras de Carmen conservadas en archivos en caché. Su voz llenó la sala cuando se reprodujo la grabación. Si no vende, le impondremos un embargo por incumplimiento. Lo haremos encajar. La sonrisa de suficiencia resbaló. El abogado de Carmen intentó recuperar terreno. Objetó.
Alegó que la grabación era inadmisible. Dijo que los metadatos habían sido manipulados. Pero el juez no se dejó convencer. En un momento Carmen exigió hablar. Contra el consejo desesperado de su abogado. Se levantó y se dirigió al jurado. Todo lo que hice fue por el bien del lago Sereno, dijo. Voz aguda. Temblando de rabia apenas disimulada. Valores de las propiedades. Estándares comunitarios. Alguien tiene que imponerlos. Ese hombre se negó a seguir las reglas. Nos puso en peligro a todos. Señaló con dedo manicura hacia mí. Cree que está por encima de la ley. Me levanté despacio. Abotonándome la chaqueta. No. Carmen, dije. Voz firme. Simplemente me negué a inclinarme ante tus mentiras. Hay una diferencia. El mazo del juez golpeó. El silencio cayó. El jurado deliberó solo 3 horas. Cuando volvieron, ni uno miró a Carmen a los ojos. Declaramos a la acusada culpable de todos los cargos. Las palabras sonaron como una campana. Claras y finales. La cara de Carmen se puso pálida. Las perlas en su cuello parecieron apretarse como un nudo. Su abogado se hundió en la silla. El juez la condenó a 5 años por fraude y falsificación. Con restitución posterior. Los oficiales judiciales avanzaron, tomándola por los brazos. Esta vez no hubo sonrisa de suficiencia. Solo la mirada vacía de alguien que por fin comprendía que el juego había terminado. El caso civil siguió rápido. Frente a pruebas innegables y una condena penal. La aseguradora de la comunidad se rindió. Extendieron un cheque por 948.000 euros. El valor completo de reposición de mi casa más daños punitivos. Sostuve el cheque en las manos. No como victoria, sino como vindicación. No era por el dinero. Era prueba. Prueba de que la verdad puede sobrevivir a las mentiras. De que el papel no puede borrar la justicia. De que incluso el matón más ruidoso puede ser silenciado por los hechos. Usé ese dinero para reconstruir. La nueva casa se levantó despacio. Viga a viga. Ladrillo a ladrillo. Sobre la misma cimentación donde María y yo habíamos estado una vez. Mantuve el diseño cerca del original pero más fuerte. Refugio antisísmico reforzado. Rampa accesible junto a la puerta principal. Ventanas amplias que captaban la luz del lago igual que antes. Una tarde. Cuando el equipo recogía. Me quedé al borde del porche y escuché. Las cigarras zumbaban. El agua lamía la orilla. No era la misma casa. Pero volvía a ser hogar. Lago Sereno también cambió. Con Carmen fuera y la comunidad disuelta. Los vecinos formaron una asociación voluntaria de caminos. Sin multas. Sin reglas arbitrarias. Solo vecinos echando una mano para mantener las carreteras limpias y las farolas encendidas. Ayudé a los Martínez a construir aquella rampa para silla de ruedas tal como había prometido. Cortamos tablas. Clavamos clavos. Y para el domingo por la tarde su madre podía salir por fin al porche con una sonrisa. Por primera vez. Lago Sereno parecía una comunidad. No una prisión. Una noche. Después de clavar el último clavo de mi nueva casa. Me senté solo en el salón. Los obreros se habían ido. El lago estaba quieto. Abrí la pequeña caja donde había guardado la bisagra salvada del piano de mi esposa. Doblada. Rayada. Pero entera. La puse en la repisa. Un recordatorio. Habían destruido madera. Cristal. Ladrillo.
Pero nunca tocaron lo que importaba. Lo que construimos juntos. Lo que aún llevaba dentro. Mientras el fuego crepitaba. Pensé en Carmen Delgado. Sentada en una celda en alguna parte. Perlas cambiadas por gris de prisión. Su imperio de mentiras reducido a polvo. Y pensé en mis vecinos. Libres por fin. Más fuertes juntos. Pensaban que la propiedad era papel. Escrituras. Cuotas. Reglas garabateadas en tinta. Pero la verdadera propiedad no es papel. Es la tierra sobre la que estás. Es la verdad que te niegas a entregar. Es el fuego que mantienes encendido por más que alguien intente apagarlo. Y en la quietud de aquella noche, supe que no solo me habían quitado la casa. Me habían devuelto mi lucha.